¿Te imaginas que un día normal, de repente, se convierte en el día que cambia todo? Donde un acto de valentía inesperado no solo salva una vida, sino que desencadena una cadena de eventos que transforman por completo no solo tu destino, sino el de cientos de personas más. Esta es la historia de Mateo y Salvador, y no es un cuento de hadas, es la vida real en las calles de Ciudad de México. El sol caía sin piedad sobre las calles vibrantes de Ciudad de México. Mateo, un chico de apenas 12 años, caminaba descalzo por la orilla del río Magdalena, sus ojos buscando botellas vacías que pudiera vender. Sus ropas estaban rasgadas y su cara cubierta de polvo, pero la determinación en sus ojos oscuros era inconfundible. Llevaba 3 meses viviendo en la calle, desde que su abuela Elena, su única familia, había fallecido sin un centavo para un funeral digno. A diferencia de otros niños de la calle, Mateo tenía su propio código. Su abuela Elena siempre le decía: «Mi hijo, la pobreza no es excusa para perder la dignidad. Siempre hay una manera honesta de ganarse el pan». Así que Mateo recolectaba materiales reciclables, limpiaba parabrisas y a veces ayudaba en el mercado central. Era un miércoles por la tarde cuando todo dio un giro. Mateo estaba revisando unos contenedores de basura cerca del puente Polanco, el más lujoso de la ciudad, por donde pasaban coches carísimos y gente rica que ni se fijaba en su existencia. Encontró unas latas de aluminio cuando escuchó unas voces alteradas que venían de arriba. «Te dije que me pagaras lo que me debes, Fuentes», gritaba una voz áspera. «Dame más tiempo, por favor. Puedo conseguir el dinero. Solo necesito una semana más», respondía otra voz, más educada. Mateo se acercó despacio. Desde abajo vio las sombras de 3 hombres proyectándose sobre el agua. Enseguida supo de qué se trataba. Había visto suficientes cobros de deudas en su corta vida en la calle para saber que eso no terminaría bien. «Ya no hay más tiempo», rugió la primera voz. «O me pagas ahora o tu familia se entera de lo que realmente haces con el dinero de tu empresa». El hombre de la voz refinada era Salvador Fuentes, de 45 años, heredero de una de las fortunas más grandes del país. Nadie sabía que, detrás de su fachada de empresario respetable, Salvador tenía una adicción al juego que había estado alimentando en secreto durante años. Había perdido millones en casinos clandestinos y ahora los prestamistas venían a cobrar. «Escúchame bien, Ricardo», dijo Salvador, intentando mantener la calma. «Mi empresa vale cientos de millones. Te pagaré con intereses, pero necesito tiempo para liquidar algunos activos sin que mi familia se entere». Ricardo Vega era de esos hombres que construían su imperio sobre el miedo y la violencia. Sus ojos fríos no mostraban compasión mientras se acercaba a Salvador. «Se acabó el tiempo, amigo rico», dijo. «O me das los 5 millones que me debes ahora, o tu esposa recibe unas fotos muy interesantes de ti en mis casinos». «No puedes hacer eso», dijo Salvador, retrocediendo hacia la barandilla del puente. Ricardo se rió con crueldad. «¿Sabes qué les pasa a los ricos cuando pierden todo?», preguntó. «Se vuelven exactamente como los indigentes que desprecian». Mateo sintió cómo su corazón se aceleraba. Conocía esa mirada en los ojos de Ricardo. La había visto antes en hombres peligrosos de la calle. Algo malo estaba a punto de pasar. «Tal vez necesites un baño frío para aclarar tus ideas», dijo Ricardo, haciendo una seña a su compañero. «No, espera», gritó Salvador, pero ya era tarde. Los 2 hombres lo empujaron con fuerza hacia la barandilla. Salvador, que nunca había estado en una pelea de verdad, perdió el equilibrio. Sus gritos de terror llenaron el aire mientras caía hacia las aguas turbulentas del río, a casi 15 metros de altura. El golpe contra el agua fue brutal. Salvador, con su traje de diseñador y zapatos italianos,
se hundió de inmediato. Había crecido en mansiones con piscina, pero nunca había aprendido a nadar bien en aguas abiertas, y menos con ropa pesada que ahora lo arrastraba hacia el fondo. Problema resuelto, murmuró Ricardo mirando hacia abajo. Los ricos no flotan mejor que los pobres. Pero Ricardo no contaba con un testigo. Mateo lo había visto todo. Sin pensarlo dos veces, se quitó su camiseta rasgada y se lanzó al agua desde la orilla. Él había aprendido a nadar en ese mismo río cuando era más pequeño. Era uno de los pocos placeres gratuitos que tenía en su difícil vida. El agua estaba fría y la corriente era fuerte, pero Mateo era un nadador natural. Había pasado incontables tardes en el río, tanto por diversión como para buscar objetos que pudiera vender. Conocía cada remolino, cada corriente peligrosa. Cuando llegó hasta donde había caído Salvador, el hombre ya había emergido una vez, tosiendo agua y agitando los brazos desesperadamente, pero se estaba hundiendo de nuevo. Sus ojos mostraban pánico puro cuando vio al niño acercándose. ¡Ayuda!, gritó Salvador antes de que el agua lo cubriera otra vez. Mateo se zambulló y agarró a Salvador por la chaqueta. El hombre era pesado, mucho más de lo que Mateo había calculado, y la tela empapada del traje lo hacía aún más difícil de manejar. Pero el niño tenía algo que Salvador no tenía: experiencia real luchando por su vida. «Deje de moverse», gritó Mateo cuando ambos salieron a la superficie. «Solo me está hundiendo más». Salvador, en su pánico, se aferró al niño como a una tabla de salvación. Por un momento terrible, pareció que ambos se ahogarían, pero Mateo ya había visto situaciones de pánico antes. Había ayudado a otros niños de la calle que se habían caído al río. «Escúcheme», gritó Mateo, mirando directamente a los ojos de Salvador. «Yo lo voy a salvar, pero tiene que confiar en mí». Había algo en la voz del niño, una autoridad que venía de haber sobrevivido a cosas que la mayoría de la gente nunca podría imaginar, que hizo que Salvador se calmara. «Póngase boca arriba y déjeme que lo lleve», le indicó Mateo. Lentamente, usando una técnica que había aprendido viendo a los salvavidas en las piscinas públicas, Mateo comenzó a remolcar a Salvador hacia la orilla. Era agotador. Sus pequeños músculos protestaban con cada brazada, pero no se rindió. Cuando finalmente llegaron a la orilla rocosa, ambos cayeron exhaustos, tosiendo agua y jadeando por aire. Salvador no podía creer que estaba vivo. Se volteó hacia el niño que lo había salvado y por primera vez en años se quedó sin palabras. «¿Está bien, señor?», preguntó Mateo, aún recuperando el aliento. Salvador miró al niño que le había salvado la vida. Era delgado, claramente desnutrido, con pequeñas cicatrices en los brazos que hablaban de una vida difícil. Pero sus ojos tenían una sabiduría que no correspondía a su edad. Tú me salvaste la vida», murmuró Salvador. «¿Los hombres malos se fueron?», preguntó Mateo mirando hacia el puente. «¿Los vio?». «Vi todo». «Lo empujaron». Salvador sintió pánico de nuevo, pero de un tipo diferente. «¿Qué vio exactamente?». «Vi que 2 hombres lo empujaron porque usted les debía dinero. Vi que usted tenía miedo y vi que se estaba ahogando». La simplicidad y honestidad con la que el niño describió la situación hizo que Salvador se diera cuenta de algo. Este niño de la calle había sido testigo del momento más vulnerable de su vida y no parecía interesado en juzgarlo o aprovecharse de él. «¿Cómo te llamas?», preguntó Salvador. «Mateo Mendoza, señor». «Mateo, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Le dirías a alguien lo que viste aquí?». Mateo lo miró con esos ojos sabios. «¿Usted es una persona buena, señor?». La pregunta tomó a Salvador por sorpresa. Nadie le había preguntado algo así en años. Sus empleados le tenían miedo.
Sus socios querían su dinero, su familia lo respetaba por su posición, pero este niño le preguntaba directamente sobre su carácter. «No lo sé», respondió Salvador honestamente por primera vez en mucho tiempo. «Entonces, tal vez esta es una oportunidad para descubrirlo», dijo Mateo con una madurez que sorprendió al magnate. En ese momento, Salvador tuvo una revelación. Este niño, que no tenía nada material en el mundo, acababa de arriesgar su vida por un completo extraño. Había mostrado más valor y bondad en 10 minutos que él en toda su vida privilegiada. «Mateo», dijo Salvador, poniéndose de pie con dificultad, «creo que tú y yo tenemos mucho de qué hablar». Pero ninguno de los dos sabía que Ricardo y su secuaz habían visto desde el puente que alguien había rescatado a Salvador. Y Ricardo no era de los que dejaban cabos sueltos. El verdadero peligro para ambos apenas estaba comenzando. 2 horas después del incidente en el río, Salvador Fuentes estaba en su penthouse de lujo, pero por primera vez en años, el esplendor de su hogar no le daba consuelo. Se había cambiado de ropa y duchado, pero no podía quitarse de la mente la imagen del niño que había arriesgado su vida por salvarlo. Mateo, por su parte, había vuelto a su refugio habitual, un edificio abandonado en la zona industrial, donde había construido un pequeño espacio entre escombros y cartones. Era su hogar desde la muerte de su abuela, y aunque era humilde, lo había convertido en algo parecido a una casa con los pocos objetos que había encontrado o comprado con el dinero del reciclaje. Pero esa noche, ninguno de los dos podía dormir. Salvador caminaba por su oficina privada, mirando las vistas panorámicas de la ciudad. En algún lugar, el niño que le había salvado la vida probablemente tenía hambre y frío. La ironía no se le escapaba. Él, con más dinero del que podría gastar en 10 vidas, había sido salvado por alguien que probablemente no tenía dinero ni para una comida completa. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. El nombre en la pantalla le heló la sangre. Ricardo Vega. ¿Pensaste que había terminado contigo, Fuentes? La voz de Ricardo era fría como el hielo. Ricardo, ¿te puedo pagar? Solo necesito tiempo para... Ya no se trata del dinero, Ricardo lo interrumpió. Se trata de respeto. Me hiciste quedar como un idiota cuando sobreviviste a esa caída. No fue mi culpa sobrevivir, dijo Salvador, tratando de mantener la voz firme. No, pero fue tu culpa tener un angelito de la guarda. Sí, Fuentes, lo vimos todo. Un niño de la calle te salvó la vida. ¡Qué conmovedor! El corazón de Salvador se aceleró. El niño no tiene nada que ver con esto. Ah, no. Él es testigo de lo que pasó. Él puede identificarme. Él es un problema que necesito resolver. ¡Déjalo fuera de esto!, gritó Salvador, sorprendiéndose a sí mismo por la vehemencia de su reacción. «Es solo un niño. Es un testigo», Ricardo respondió fríamente. «Y los testigos tienen una manera de desaparecer en esta ciudad, a menos que ¿qué? A menos que me pagues el doble de lo que me debes. 10 millones, Fuentes. Considera los 5 millones extra como el precio de la vida de tu pequeño héroe». Salvador sintió como si le hubieran golpeado el estómago. «No tengo 10 millones en efectivo. Entonces será mejor que los consigas. Tienes 48 horas y si no los tienes, el niño pagará por tu incompetencia». La línea se cortó, dejando a Salvador en un silencio ensordecedor. Mientras tanto, en su refugio de cartón y metal, Mateo no podía quitarse de la mente los eventos del día. No era la primera vez que ayudaba a alguien en problemas, pero había algo diferente en el hombre que había salvado. Había visto miedo real en sus ojos, el tipo de miedo que él conocía bien de sus días en la calle, pero también había visto algo más: vergüenza. El hombre rico se avergonzaba de su situación, de necesitar ser salvado por un niño de la calle. Mateo entendía esa vergüenza.
La había sentido muchas veces cuando tenía que pedir ayuda o cuando la gente lo miraba con lástima. Al día siguiente, Mateo estaba en su lugar habitual cerca del mercado central, separando latas y botellas, cuando un coche negro se detuvo frente a él. Era un BMW reluciente que destacaba como un diamante entre la chatarra del barrio. Todos los comerciantes y transeúntes se voltearon a mirar. La ventana trasera bajó y Mateo vio el rostro del hombre que había salvado el día anterior. «Mateo», dijo Salvador, «necesito hablar contigo». El niño se acercó cautelosamente al coche. Había aprendido a ser cuidadoso con la gente rica. Algunos te ayudaban, pero otros solo querían sentirse mejor consigo mismos antes de olvidarse de ti para siempre. «¿Está bien, señor? ¿Los hombres malos lo volvieron a molestar?» La pregunta directa de Mateo tocó algo profundo en Salvador. Este niño se preocupaba genuinamente por él, a pesar de que apenas se conocían. «Sube al auto, Mateo. Necesito explicarte algo importante. Vamos a ir a algún lugar seguro». «Sí», mintió Salvador, aunque no estaba seguro de que existiera algún lugar seguro para ninguno de los dos en ese momento. Durante el viaje, Salvador le explicó la situación a Mateo, omitiendo los detalles más oscuros de sus deudas de juego, pero siendo claro sobre el peligro. «Los hombres que me empujaron ayer saben que tú me viste», le dijo, «y eso te pone en peligro». Mateo asintió con una seriedad que no correspondía a su edad. «¿Qué quieren que haga?» «Quiero sacarte de la ciudad por un tiempo. Tengo una finca en las montañas donde estarías seguro». «¿Y usted?» «Yo voy a resolver este problema». Mateo estudió el rostro de Salvador en el espejo retrovisor. «¿Cómo va a resolverlo? Les voy a pagar lo que quieren. ¿Y después qué? ¿Van a dejarlo en paz?» La pregunta hizo que Salvador se diera cuenta de algo que había estado evitando pensar. Ricardo no era de los que se conformaban con un solo pago. Una vez que tuviera más dinero, querría más. Era un ciclo que nunca terminaría. «No lo sé», admitió Salvador. «¿Puedo decirle algo, señor?» «Por supuesto. En la calle, cuando alguien te está chantajeando o amenazando, pagarle no hace que se detenga. Solo hace que piense que puede conseguir más». Salvador miró al niño con asombro. «¿Cómo sabes eso?» «Porque he visto muchas veces cómo funcionan los matones. Mi abuela solía decir, si alimentas a un lobo, no se convierte en perro, solo se convierte en un lobo más gordo». La sabiduría del niño era sorprendente. Salvador había pasado años en escuelas de negocios, había estudiado estrategia corporativa, pero este niño de 12 años entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana que él había perdido en algún lugar de su vida privilegiada. «Entonces, ¿qué sugieres que haga?» «Primero vamos a averiguar exactamente quiénes son esos hombres y qué otros problemas han causado. En la calle, la información es poder. ¿Cómo vamos a hacer eso? Usted tiene dinero para pagar investigadores. Yo tengo conexiones en lugares donde la gente rica nunca va. Juntos podemos descubrir la verdad sobre Ricardo». Salvador se quedó en silencio por un momento. Este niño le estaba proponiendo una sociedad, una alianza entre dos mundos completamente diferentes. «¿Por qué quieres ayudarme, Mateo? Ya hiciste más que suficiente salvándome la vida». Mateo miró por la ventana hacia las calles que conocía tan bien. «Porque usted no es como los otros ricos que he conocido». «¿Qué quieres decir?» «Los otros ricos, cuando tienen problemas, llaman a sus abogados o a la policía. Usted se avergonzó de su problema y trató de manejarlo solo. Eso me dice que tiene honor». «Honor», repitió Salvador la palabra como si fuera extranjera. «Hace mucho tiempo que nadie usa esa palabra para describirme. Tal vez porque ha estado rodeado de la gente equivocada». Era cierto. Salvador había pasado años rodeado de aduladores, empleados que le tenían miedo y socios que solo querían usar su dinero. Este niño de la calle era la primera persona en años que le hablaba con total honestidad. «Está bien», dijo Salvador.
Hagamos esto juntos, pero primero vamos a ponerte en un lugar seguro. ¡No!, dijo Mateo firmemente. Sí, me escondo. No puedo ayudarlo. Y además, conozco esta ciudad mejor que nadie. Sé dónde encontrar información y sé cómo moverme sin ser detectado. Es demasiado peligroso, señor Salvador. Mateo lo miró directamente a los ojos. Yo he estado en peligro toda mi vida, pero esta es la primera vez que tengo la oportunidad de luchar por algo más grande que mi próxima comida. Las palabras del niño resonaron en el corazón de Salvador. Por primera vez en años, alguien creía en él. Alguien estaba dispuesto a arriesgar algo por él. Y no era alguien que quisiera su dinero o su influencia, sino alguien que había visto lo peor de él y aún así había decidido ayudar. Está bien, dijo finalmente, pero lo hacemos a mi manera en algunas cosas. Te voy a dar un teléfono satelital. Vas a reportarte conmigo cada 2 horas y si las cosas se ponen demasiado peligrosas, prometes que te vas a esconder. Prometido. Mateo sonrió por primera vez desde que había conocido a Salvador. Lo que ninguno de los dos sabía era que Ricardo ya había puesto en marcha su plan. Sus hombres estaban vigilando todos los lugares habituales de Mateo y tenían órdenes de tomar al niño en el momento en que apareciera solo. La cacería había comenzado, pero esta vez el lobo no se enfrentaba solo a un cordero asustado, se enfrentaba a un magnate desesperado y a un niño de la calle que había aprendido a sobrevivir contra toda probabilidad. Y juntos eran más peligrosos de lo que Ricardo podía imaginar. La investigación comenzó esa misma noche, pero de una manera que Salvador jamás habría imaginado. Mientras él contactaba a investigadores privados de élite y hackers corporativos, Mateo se dirigió al lugar donde sabía que encontraría la información más valiosa: las calles. ¿Estás seguro de que es seguro que vaya solo?, le preguntó Salvador cuando Mateo se preparaba para salir del hotel discreto donde habían decidido reunirse. Es más seguro que vaya solo, Mateo respondió, ajustándose la gorra que le había dado Salvador. Si me ven con usted, sabrán inmediatamente que estamos trabajando juntos, pero si ven a un niño de la calle haciendo preguntas, pensarán que solo estoy buscando chismes. Mateo tenía razón. Durante sus años en las calles había aprendido que los niños como él eran prácticamente invisibles para la mayoría de la gente. Los adultos hablaban frente a ellos como si no existieran, revelando secretos que nunca dirían frente a otros adultos. Su primera parada fue el Café del Sol, un establecimiento de Minnesota, mala muerte donde se reunían taxistas, vendedores ambulantes y trabajadores nocturnos. Era el tipo de lugar donde las noticias de la calle circulaban más rápido que en cualquier periódico. ¡Mateo!, gritó doña Rosa, la dueña del café, cuando lo vio entrar. Era una mujer de 60 años que había cuidado de él ocasionalmente durante sus primeros meses en la calle. ¿Dónde has estado, mi hijo? No te he visto en días. Trabajando, doña Rosa. Usted sabe cómo es. Siéntate. Te voy a dar algo de comer. Te ves flaco. Mientras doña Rosa le preparaba un plato de arroz con pollo, Mateo escuchó las conversaciones de las mesas cercanas. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara exactamente lo que estaba buscando. Y dicen que Ricardo anda buscando a un niño de la calle, murmuró un taxista a su compañero. Ofreció $500 por información. ¿$500 por un niño? ¿Qué habrá hecho? No lo sé, pero Ricardo no gasta esa plata por diversión. Mateo sintió un escalofrío, pero siguió comiendo como si no hubiera escuchado nada. $500 era más dinero del que la mayoría de la gente en ese café veía en meses. Ricardo se lo estaba tomando muy en serio. Doña Rosa, dijo cuando ella se acercó para servirle más agua. ¿Ha escuchado algo sobre Ricardo Vega últimamente? Los ojos de doña Rosa se endurecieron inmediatamente. ¿Por qué preguntas por ese animal? Curiosidad nomás. Alguien mencionó su nombre. Mira, mi hijo,
Doña Rosa se sentó frente a él y bajó la voz. Ricardo no es solo un emprestamista. Ese hombre tiene negocios en toda la ciudad. Drogas, préstamos ilegales, extorsión. La policía sabe, pero tiene a la mitad de ellos en su nómina. ¿Qué tipo de extorsión? De todo tipo. Le gusta agarrar a gente rica con secretos oscuros, los graba en situaciones comprometedoras y después los chantajea por años. Mateo sintió que las piezas comenzaban a encajar. Ricardo no había elegido a Salvador al azar. Probablemente llevaba tiempo investigándolo, esperando el momento perfecto para tender su trampa. Doña Rosa, ¿conoce a alguien que haya trabajado para Ricardo? Sí, pero no te puedo decir quién. Es demasiado peligroso. ¿Y si le dijera que mi vida podría depender de esa información? Doña Rosa estudió el rostro serio del niño. Había cuidado de suficientes niños de la calle para reconocer cuando uno de ellos estaba en verdadero peligro. Hay un hombre llamado El Rengo Sánchez. Trabajó para Ricardo durante años hasta que trató de salirse. Ricardo le rompió las dos piernas como advertencia. Ahora el Rengo vive en el Parque Chapultepec, debajo del Puente Viejo. ¿Cree que hablaría conmigo? Si le llevas comida y cigarrillos, tal vez. Pero Mateo, Doña Rosa lo agarró del brazo. Ten mucho cuidado. Ricardo no perdona y no le importa si eres un niño. Una hora después, Mateo se dirigía al Parque Chapultepec con una bolsa de comida que había comprado con parte del dinero que Salvador le había dado. El parque era conocido por ser refugio de personas sin hogar y adictos, pero Mateo sabía moverse en esos ambientes. Encontró a El Rengo Sánchez exactamente donde Doña Rosa había dicho. Era un hombre de unos 40 años, demacrado y con las piernas visiblemente dañadas. Estaba sentado en una silla de ruedas improvisada, hecha con partes de un carrito de supermercado. «¿El Rengo Sánchez?», preguntó Mateo acercándose con cuidado. El hombre levantó la vista con desconfianza. «¿Quién pregunta?» «Soy Mateo. Doña Rosa del Café del Sol me dijo que podía encontrarlo aquí». «¿Qué quiere Doña Rosa? ¿No es ella quien quiere algo?» «Soy yo. Necesito información sobre Ricardo Vega». Los ojos de El Rengo se llenaron de terror inmediatamente. «¿Estás loco, niño? No hablo de Ricardo con nadie. Tengo comida». Mateo levantó la bolsa. «Y cigarrillos». El Rengo miró la bolsa con hambre evidente, pero sacudió la cabeza. «No vale la pena. Ricardo me mató una vez. No voy a dejar que lo haga de nuevo. ¿Qué pasaría si le dijera que Ricardo ya me está buscando? Que tal vez usted es mi única oportunidad de sobrevivir». El Rengo estudió al niño más cuidadosamente. Vio algo familiar en los ojos de Mateo. La determinación desesperada de alguien que sabe que está corriendo por su vida. «¿Qué hiciste para que Ricardo te esté buscando?» «Vi algo que no debía ver». El Rengo asintió lentamente. «Sí, eso es suficiente para que Ricardo quiera matarte». Hizo una pausa. Luego señaló un banco cercano. «Sentémonos, pero si alguien se acerca, me voy. Inmediatamente». Durante la siguiente media hora, el Rengo le contó a Mateo todo lo que sabía sobre las operaciones de Ricardo. Era peor de lo que habían imaginado. Ricardo no solo prestaba dinero, dirigía una red criminal que incluía secuestros, tráfico de drogas y asesinatos por encargo. «Ricardo tiene una regla», continuó el Rengo, encendiendo uno de los cigarrillos que Mateo le había traído. «Nunca deja testigos vivos. Si te vio en acción, niño, no va a parar hasta que estés muerto». «Pero, ¿tiene enemigos? ¿Alguien que querría verlo caer?» El Rengo se rió amargamente. «Ricardo tiene muchos enemigos, pero también tiene mucho poder. La única manera de vencerlo es con evidencia sólida que la policía no pueda ignorar ¿O qué? O encontrando a alguien más poderoso que él». «¿Como quién?» «Como el comisario Morales. Es el único policía en la ciudad que Ricardo no ha podido comprar, pero necesitarías evidencia muy sólida para convencerlo de actuar». Mateo memorizó cada detalle de la conversación.
Cuando regresó al hotel, encontró a Salvador paseando nerviosamente por la habitación. ¿Estás bien?, Salvador preguntó inmediatamente. «Te tardaste más de lo que esperaba». «Estoy bien, pero tengo noticias. Algunas buenas, otras malas». Mateo le contó todo lo que había averiguado. Salvador escuchó en silencio, su rostro volviéndose más pálido con cada detalle. «Entonces es aún peor de lo que pensaba», murmuró Salvador cuando Mateo terminó. «Sí, pero también encontramos una posible solución. Este comisario Morales podría ayudarnos, pero necesitamos evidencia sólida contra Ricardo». «¿Y cómo vamos a conseguir esa evidencia?». «Esa es la parte complicada», Mateo admitió. «Tenemos que encontrar una manera de grabar a Ricardo admitiendo sus crímenes». Salvador se quedó en silencio por un momento. Luego una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Qué pasaría si le doy exactamente lo que quiere? ¿Los 10 millones? No, no exactamente. ¿Qué pasaría si le ofrezco encontrarme con él para negociar? Si voy a pagar esa cantidad de dinero, voy a querer garantías de que me va a dejar en paz después. Eso podría funcionar, Mateo dijo lentamente, pero sería muy peligroso para usted. Más peligroso que vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro, esperando que Ricardo aparezca. En ese momento, el teléfono de Salvador sonó. Era Ricardo. ¿Ya tienes mi dinero, Fuentes? Tengo una contrapropuesta, dijo Salvador, haciendo una seña a Mateo para que se acercara. Tengo los 10 millones, pero quiero garantías. ¿Garantías? ¿Quién te crees que eres para pedirme garantías? Alguien que está a punto de darte 10 millones de dólares. Si voy a pagar esa cantidad, quiero un acuerdo claro de que esto termina aquí. Ricardo se rió. Está bien. Me gusta un hombre que negocia. Nos vemos mañana a las 8 de la noche en el almacén 47 del puerto de Veracruz. Vienes solo, traes el dinero y hablamos de términos. ¿Y el niño? ¿Qué niño? Ah, sí, tú, pequeño Salvador. No te preocupes por él. Una vez que tengas el dinero, el niño deja de ser mi problema. Pero Salvador pudo escuchar la mentira en la voz de Ricardo. No importaba cuánto dinero pagara, Ricardo nunca dejaría que Mateo viviera. Después de colgar, Salvador miró a Mateo. Tenemos nuestra oportunidad, vamos a ir, pero no de la manera que Ricardo espera. Durante las siguientes horas planificaron cuidadosamente. Salvador contactó a un especialista en equipos de vigilancia, quien le proporcionó pequeñas cámaras y micrófonos de alta tecnología. Mateo, mientras tanto, estudió los planos del puerto que Salvador había conseguido a través de sus contactos empresariales. El almacén 47 está aislado, observó Mateo. Perfecto para una emboscada, pero también perfecto para nosotros. Si podemos posicionar las cámaras correctamente, podremos grabar todo sin que Ricardo se dé cuenta. Pero, ¿cómo vamos a entrar sin ser vistos? Esa es mi especialidad. Mateo sonrió. Conozco ese puerto como la palma de mi mano. Solía buscar metales reciclables ahí antes. Mateo, quiero que sepas que si esto sale mal, no va a salir mal. Mateo lo interrumpió. Pero si sale mal, por lo menos habremos luchado. La determinación en la voz del niño le recordó a Salvador por qué había decidido confiar en él desde el principio. Mateo tenía algo que él había perdido en algún punto de su vida privilegiada: el coraje de luchar por lo correcto sin importar las consecuencias. «Hay algo más», dijo Salvador. «Sin importar lo que pase mañana, quiero que sepas que voy a asegurarme de que tengas un futuro. He hablado con mis abogados sobre establecer un fondo para tu educación». «¿Por qué haría eso?» «Porque me salvaste la vida y porque me has enseñado algo que había olvidado». «¿Qué le he enseñado?» «Que el valor real de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que está dispuesta a arriesgar por otros». Mateo miró al hombre que había comenzado como un extraño en problemas y que ahora se sentía como el hermano mayor que nunca había tenido. «Señor Salvador»,
Si mañana sale mal, quiero que sepa algo. ¿Qué? Que salvarlo a usted me ha dado más propósito que cualquier otra cosa que haya hecho en mi vida. Por primera vez, siento que mi vida importa. Las palabras del niño tocaron algo profundo en el corazón de Salvador. Se dio cuenta de que Mateo había hecho mucho más que salvarle la vida. Le había dado una razón para ser una mejor persona. Tu vida siempre ha importado, Mateo. Simplemente necesitabas a alguien que se diera cuenta. Mientras se preparaban para dormir, ninguno de los dos sabía que Ricardo había estado un paso adelante todo el tiempo. No solo sabía que Salvador y Mateo estaban trabajando juntos, sino que había preparado una trampa que haría que su reunión en el puerto fuera el último error de ambos. Pero Ricardo tampoco sabía que la alianza entre un magnate desesperado y un niño de la calle había creado algo más poderoso de lo que cualquiera de ellos había imaginado. La combinación perfecta de recursos e ingenio callejero. La batalla final estaba a punto de comenzar. El día de la confrontación amaneció gris y lluvioso, como si el mismo cielo presintiera lo que estaba por venir. Salvador había pasado la noche en vela, repasando cada detalle del plan, mientras Mateo había dormido profundamente con la tranquilidad de quien ha tomado una decisión y está en paz con las consecuencias. A las 5 de la tarde, 2 horas antes de la cita con Ricardo, Mateo ya estaba en posición. Había llegado al puerto usando las rutas que conocía desde sus días de recolector de chatarra, moviéndose como una sombra entre los contenedores y grúas que formaban un laberinto industrial. El almacén 47 era una estructura de metal corrugado de 2 pisos, con múltiples entradas y ventanas rotas, que ofrecían puntos de observación perfectos. Mateo había pasado la mañana instalando las microcámaras en ubicaciones estratégicas. Una en la viga principal, que daría vista completa del interior, otra cerca de la entrada principal y una tercera en la oficina del segundo piso, desde donde podría monitorear todo. «Prueba de audio, Salvador», susurró Mateo al micrófono oculto en su chaqueta. «Te escucho perfectamente», respondió la voz de Salvador a través del auricular casi invisible que Mateo llevaba. «Todo está en posición, todo listo. Las cámaras están grabando y transmitiendo directamente a la estación de policía del comisario Morales, tal como planeamos». Era la parte más arriesgada del plan. Salvador había contactado al comisario Morales esa mañana, explicándole la situación y convenciéndolo de que monitoreara la transmisión en vivo. Si todo salía bien, tendrían evidencia en tiempo real de las actividades criminales de Ricardo. «Mateo, si las cosas se ponen feas, promete que vas a correr. No trates de ser un héroe». «Ya soy un héroe», Mateo respondió con una sonrisa que Salvador pudo escuchar en su voz. «Salvé la vida de un magnate». A las 7:45, Salvador llegó al puerto en su BMW, llevando un maletín que supuestamente contenía los $10 millones. En realidad, el maletín estaba lleno de papel periódico con billetes reales solo en la parte superior, pero esperaba que no llegaran al punto de que Ricardo lo revisara completamente. «Ya llegué», murmuró Salvador al caminar hacia el almacén. «¿Ves algo sospechoso?» Desde su posición en el segundo piso, Mateo tenía una vista panorámica del área. «Veo 3 coches negros estacionados en diferentes posiciones. Ricardo trajo por lo menos 6 hombres, más de los que esperábamos, pero no más de los que podemos manejar si el plan funciona». Salvador entró al almacén exactamente a las 8. Ricardo ya estaba ahí, acompañado de 2 de sus hombres más grandes. Llevaba un traje caro, pero había algo en su postura que gritaba violencia contenida. «Fuentes», Ricardo dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Puntual como un buen hombre de negocios. Tengo tu dinero». Salvador respondió levantando el maletín. «Pero antes de entregártelo, quiero discutir los términos de nuestro acuerdo». Ricardo se rió. «¿Términos? ¿Todavía piensas que estás en posición de negociar?».
Estoy en posición de darte 10 millones de dólares. Eso me da cierto poder de negociación. ¿Sabes qué, Fuentes? Tienes razón. Ricardo caminó alrededor de Salvador como un depredador estudiando a su presa. Hablemos de términos. Término número 1, me das el dinero. Término número 2, me das el número de tu cuenta bancaria y las contraseñas de acceso. Término número 3, me transfieres otros 10 millones como pago por las molestias que me has causado. El corazón de Salvador se aceleró. Eso no era parte del acuerdo. ¡Acuerdo! Ricardo se rió más fuerte. ¿Pensaste que esto era una negociación entre iguales? Tú eres un apostador patético que perdió más dinero del que podía pagar. Yo soy el hombre que va a tomar todo lo que tienes. Desde su escondite, Mateo escuchaba cada palabra a través de sus auriculares. Las cámaras estaban capturando todo, pero necesitaban que Ricardo admitiera algo más específico sobre sus otros crímenes para que el comisario Morales pudiera actuar. Ricardo, Salvador dijo tratando de sonar más valiente de lo que se sentía. Si tomas todo mi dinero, ¿cómo vas a explicar de dónde vino? Los bancos hacen preguntas cuando se transfieren cantidades tan grandes. Ese es mi problema, no el tuyo, Ricardo respondió. He estado lavando dinero por años. Drogas, secuestros, asesinatos por encargo. ¿Crees que 20 millones más van a ser un problema? Ahí estaba. Ricardo acababa de admitir múltiples crímenes frente a las cámaras. Mateo sintió una ráfaga de adrenalina. Pero hay un pequeño problema, Ricardo continuó, su voz volviéndose más siniestra. El niño que te salvó del río sigue siendo un testigo y ya sabes cómo manejo a los testigos. Dejaste que creyera que el niño estaría a salvo si te pagaba. Y tú me creíste. Ricardo se rió cruelmente. Fuentes, eres más ingenuo de lo que pensaba. El niño va a morir esta noche después de que termine contigo. En ese momento, Mateo vio movimiento en las sombras del almacén. 2 de los hombres de Ricardo se habían posicionado para bloquear las salidas, mientras otros 2 se acercaban sigilosamente a Salvador. ¡Salvador!, susurró urgentemente en el micrófono. Es una trampa. Van a matarlo sin importar el dinero. Prepárese para correr. Pero Ricardo había estado esperando exactamente eso. Pero de repente se detuvo y miró directamente hacia donde Mateo estaba escondido. «¡Sal de ahí, niño!», gritó Ricardo. «Sé que estás ahí arriba». El corazón de Mateo se detuvo. ¿Cómo había sabido Ricardo dónde estaba? «Pensaron que no me iba a dar cuenta», Ricardo continuó. «Llevo siguiendo a este niño desde ayer. Sé que han estado planeando algo juntos». Uno de los hombres de Ricardo apuntó un arma hacia el segundo piso. «Baja ahora o empiezo a disparar». Mateo se encontraba en una situación imposible. Si bajaba, Ricardo los mataría a ambos. Si no bajaba, podrían disparar a través del piso de metal corrugado. Pero entonces recordó algo que había notado durante su reconocimiento. Había una tubería de drenaje que corría por la parte exterior del edificio, lo suficientemente ancha para que él pudiera pasar y que lo llevaría directamente al techo de un contenedor cercano. «Salvador», susurró, «en 30 segundos, tire el maletín hacia la izquierda y corra hacia la puerta trasera. ¿Qué vas a hacer?» Algo estúpido, pero necesario. Mateo se las arregló para llegar a la ventana rota sin ser visto. La tubería estaba exactamente donde la recordaba, oxidada pero sólida. Se deslizó hacia ella justo cuando Ricardo perdía la paciencia. «¡Suficiente!», gritó Ricardo. «¡Encuéntrenlo!». 2 de sus hombres comenzaron a subir las escaleras hacia el segundo piso, mientras los otros mantenían sus armas apuntadas hacia Salvador. ¿Sabes qué es lo más patético de todo esto, Fuentes? Ricardo continuó hablando sin darse cuenta de que cada palabra seguía siendo grabada. Que un hombre de tu posición haya tenido que recurrir a un niño de la calle para tratar de salvarse. Muestra lo débil que realmente eres. Tal vez
Salvador respondió, pero ese niño tiene más valor que tú y todos tus hombres juntos. ¿Valor? ¿Llamas valor a meterse en problemas que no le corresponden? Voy a demostrarle lo que vale su valor cuando lo mate frente a ti. Mientras Ricardo seguía hablando, Mateo había llegado al contenedor y estaba moviéndose sigilosamente hacia una posición desde donde podría crear una distracción. Había encontrado algo durante su exploración matutina, un panel eléctrico que controlaba las luces de todo el sector del puerto. «Comisario Morales», susurró al micrófono, esperando que la policía estuviera escuchando. «En 60 segundos van a necesitar entrar. Va a haber un apagón». Sin más advertencia, Mateo abrió el panel eléctrico y desconectó los cables principales. El almacén y toda el área circundante se sumieron en la oscuridad total. «¿Qué diablos?», gritó Ricardo. En la confusión, Salvador hizo exactamente lo que Mateo le había dicho. Arrojó el maletín hacia la izquierda y corrió hacia la puerta trasera. Los hombres de Ricardo comenzaron a disparar hacia donde sonó el ruido del maletín, iluminando momentáneamente el área con los destellos de sus armas. «Enciendan las linternas», ordenó Ricardo. «No los dejen escapar». Pero ya era demasiado tarde. Mateo había calculado perfectamente el timing. Las sirenas de la policía se escuchaban cada vez más cerca y las luces de las patrullas comenzaron a iluminar el puerto. «Es una trampa», gritó uno de los hombres de Ricardo. «La policía viene hacia acá». «¡Imposible!», Ricardo rugió. «Tengo a la mitad de la policía en mi nómina, pero no al comisario Morales», gritó una voz amplificada desde afuera. «Ricardo Vega está rodeado. Salga con las manos arriba». En la oscuridad, Ricardo comprendió finalmente lo que había pasado. El magnate y el niño de la calle no habían venido a negociar. Habían venido a tender una trampa y él había caído directamente en ella. «¡Fuentes!», gritó en la oscuridad. «Si salgo de esta, te voy a encontrar». Pero la voz del comisario Morales respondió desde los altavoces. «No va a salir de esta, Ricardo. Tenemos grabaciones de todo lo que ha dicho esta noche. Sus días de aterrorizar a esta ciudad han terminado». Mientras las luces de emergencia de la policía comenzaron a iluminar el almacén, Mateo y Salvador se reunieron en la parte trasera del edificio, ambos jadeando, pero vivos. «¿Cómo sabías que iba a funcionar?», preguntó Salvador. «No lo sabía», Mateo admitió. «Pero mi abuela Elena solía decir que a veces tienes que apostar todo por lo que crees que es correcto». Desde el interior del almacén podían escuchar los gritos de Ricardo mientras era arrestado junto con sus hombres. El reinado de terror del criminal más poderoso de la ciudad había terminado, derrotado por la alianza más improbable que nadie hubiera podido imaginar. Pero su historia juntos apenas estaba comenzando. 3 semanas después del arresto de Ricardo, Salvador se encontraba sentado en la oficina del comisario Morales, esperando noticias sobre el caso. A su lado estaba Mateo, quien había insistido en acompañarlo a pesar de que ya no había peligro. «Señor Fuentes», dijo el comisario Morales, entrando a la oficina con una sonrisa, «tengo noticias excelentes. Ricardo y toda su organización han sido procesados. Las grabaciones que ustedes proporcionaron fueron suficientes para asegurar condenas de por vida para él y sus principales lugartenientes». «¿Y los otros criminales mencionados en las grabaciones?», preguntó Mateo. «Estamos usando la información para desmantelar toda la red. Es la operación anticriminal más grande en la historia de esta ciudad, y todo gracias a la valentía de ustedes dos». Salvador miró a Mateo, quien se había convertido en mucho más que el niño que le había salvado la vida. En las últimas semanas habían pasado tiempo juntos, planificando no solo cómo resolver la situación con Ricardo, sino también cómo cambiar sus vidas para mejor. «Comisario», dijo Salvador,
¿Hay algo más que queremos discutir con usted? ¿De qué se trata? Mateo y yo hemos estado hablando sobre crear un programa para ayudar a otros niños de la calle, algo que combine recursos financieros con conocimiento real de la vida en las calles. Es una idea interesante, respondió el comisario. ¿Qué tipo de programa tienen en mente? Mateo se enderezó en su silla. Señor comisario, hay cientos de niños como yo en esta ciudad. Niños que son inteligentes y valientes, pero que nunca tienen la oportunidad de demostrarlo, porque la sociedad los ve como un problema en lugar de una solución. ¿Y cuál sería la solución? Crear oportunidades reales, intervino Salvador. No solo caridad, sino programas de capacitación, educación y trabajo que les den a estos niños una oportunidad de construir vidas dignas. Pero más importante, añadió Mateo, que sean programas diseñados por personas que realmente entienden la vida en las calles, no solo por gente bien intencionada que nunca ha pasado hambre. El comisario Morales se recostó en su silla, impresionado por la madurez y visión de ambos. ¿Y cómo planean implementar esto? Salvador va a proporcionar el financiamiento inicial, explicó Mateo. Yo voy a reclutar a los niños y ayudar a diseñar programas que realmente funcionen, y esperamos que la policía nos ayude proporcionando seguridad y respaldo legal. ¿Qué los hace pensar que esto va a funcionar mejor que otros programas que ya existen? Salvador y Mateo intercambiaron una mirada. Era Salvador quien respondió, porque este programa no va a tratar a estos niños como víctimas que necesitan ser salvadas. Los va a tratar como recursos valiosos que pueden contribuir a mejorar la sociedad. ¿Pueden darme un ejemplo concreto? Por supuesto, dijo Mateo. Los niños de la calle conocen la ciudad mejor que nadie. Saben dónde se esconden los criminales, dónde ocurre el tráfico de drogas, dónde están los lugares peligrosos. En lugar de ignorar ese conocimiento, podríamos entrenarlos como informantes y asistentes comunitarios. Al mismo tiempo, continuó Salvador, les proporcionaríamos educación formal, capacitación en oficios y oportunidades de trabajo legítimo. No sería solo sacarlos de las calles, sino convertirlos en agentes de cambio positivo. El comisario Morales se quedó en silencio por un momento, considerando la propuesta. ¿Y ustedes estarían dispuestos a dirigir este programa personalmente? Sí, respondieron ambos al mismo tiempo. Entonces tienen mi apoyo completo, dijo el comisario. De hecho, creo que esta podría ser exactamente la clase de innovación que nuestra ciudad necesita. Cuando salieron de la estación de policía, Mateo y Salvador caminaron en silencio por algunas cuadras, ambos procesando la magnitud de lo que acababan de comprometerse a hacer. ¿Estás seguro de esto, Mateo?, preguntó finalmente Salvador. Dirigir un programa como este va a ser un trabajo de tiempo completo. Significaría que tendrías que dejar tu vida actual por completo. ¿Mi vida actual? Mateo se rió. ¿Te refieres a buscar comida en la basura y dormir en edificios abandonados? Sí, creo que puedo dejar esa vida atrás, pero también significaría responsabilidad real. Otros niños van a depender de ti para orientación y liderazgo. Señor Salvador. Mateo se detuvo y lo miró seriamente. Usted me enseñó que mi vida puede tener propósito más allá de solo sobrevivir. Ahora quiero usar esa lección para ayudar a otros niños a descubrir su propio propósito. Salvador sintió una oleada de orgullo. En las pocas semanas que habían trabajado juntos, había visto a Mateo transformarse de un niño traumatizado pero resiliente a un joven líder con una visión clara de cómo podía impactar positivamente el mundo. ¿Hay algo más que necesitamos discutir?, dijo Salvador. Para que puedas dirigir este programa, efectivamente vas a necesitar educación formal. He estado investigando y hay una escuela preparatoria acelerada que te permitiría obtener tu diploma en 2 años en lugar de 4. Una escuela real con aulas y maestros y todo eso. Una escuela real.
Y después, si quieres, universidad. Mateo se quedó callado por un momento, abrumado por las posibilidades que se estaban abriendo frente a él. ¿Puedo preguntarle algo personal, señor Salvador? Por supuesto. ¿Por qué está haciendo todo esto por mí? Ya me pagó por salvarle la vida ayudándome con Ricardo. No me debe nada más. Salvador se detuvo en medio de la acera y miró al niño que había cambiado su vida por completo. Mateo, ese día en el río, tú no solo me salvaste de ahogarme, me salvaste de una vida vacía y sin propósito. No entiendo. Antes de conocerte tenía mucho dinero, pero ninguna razón real para levantarme cada mañana. Trabajaba solo para ganar más dinero. Gastaba dinero solo porque podía y vivía solo para mí mismo. Era rico, pero mi vida no tenía significado. Y Salvador hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero trabajar contigo, verte arriesgar tu vida, no solo por salvarme a mí, sino por hacer lo correcto, me enseñó algo que había olvidado, que la verdadera riqueza viene de usar lo que tienes para hacer la vida mejor para otros. Entonces, esto no es caridad. No es caridad en absoluto. Es una sociedad. Yo tengo recursos financieros y conexiones. Tú tienes inteligencia, experiencia real y la habilidad de conectar con personas que yo nunca podría alcanzar. Juntos podemos lograr algo que ninguno de nosotros podría hacer solo. Esa noche, Mateo se encontró en una situación que nunca había imaginado, durmiendo en una cama real, en un apartamento real que Salvador había alquilado para él mientras se preparaba para comenzar la escuela. Era un apartamento pequeño, pero cómodo, en un barrio seguro, pero no ostentoso. Mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, Mateo pensó en todos los otros niños que en ese momento estaban durmiendo en la calle, como él había hecho apenas un mes antes. Pronto, si todo salía según el plan, algunos de esos niños también tendrían la oportunidad de cambiar sus vidas. Su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Salvador. ¿Todo bien en tu nuevo hogar? Mateo respondió, todo perfecto. ¿Estás seguro de que no se va a arrepentir de haberse metido con un niño de la calle? La respuesta llegó inmediatamente, jamás. Tú eres la mejor inversión que he hecho en mi vida. Mientras Mateo se preparaba para dormir, no podía dejar de sonreír. En pocos meses había pasado de ser un niño sin hogar, que luchaba por sobrevivir, a ser el cofundador de un programa que podría cambiar las vidas de cientos de otros niños. Pero lo más increíble de todo era que había encontrado algo que nunca pensó que tendría. Una familia, elegida, una persona que creía en él y que estaba dispuesta a invertir en su futuro sin esperar nada a cambio, excepto que usara esas oportunidades para ayudar a otros. Al día siguiente comenzaría oficialmente su nueva vida. Iría a la escuela por primera vez en años. Trabajaría con Salvador para desarrollar los detalles del programa y comenzaría el proceso de convertirse en el tipo de líder que otros niños de la calle necesitaban. Era emocionante y aterrador al mismo tiempo, pero una cosa era segura. Sin importar cuán grande se volviera el programa o cuánto éxito tuvieran, nunca olvidaría el momento en que decidió saltar al río para salvar a un extraño. Porque ese acto de valentía no solo había salvado la vida de Salvador, había sido el primer paso hacia una vida que valía la pena vivir para ambos. Un año después de la creación del programa Nuevos Horizontes, Mateo Mendoza, ahora de 13 años, se despertaba cada mañana con una sensación que había sido extraña para él durante toda su vida, la certeza de que su día tendría propósito. El centro de operaciones había crecido exponencialmente, ocupando ahora 3 edificios interconectados en el corazón de la ciudad, donde antiguos almacenes habían sido transformados en un complejo integral que incluía aulas, talleres de capacitación técnica, dormitorios, una clínica médica, laboratorios de computación
y hasta un pequeño estudio de grabación donde los niños creaban podcasts contando sus historias de transformación. Pero el crecimiento no había sido solo en infraestructura. El programa ahora albergaba a 150 niños y jóvenes de entre 8 y 18 años, cada uno con una historia única de supervivencia que se había convertido en una historia de esperanza. Las paredes del centro estaban decoradas con fotografías que documentaban el antes y después de cada participante, rostros demacrados que se habían transformado en sonrisas radiantes, ojos vacíos que ahora brillaban con determinación y sueños. Era un martes memorable cuando representantes de 7 países latinoamericanos, delegados de organizaciones internacionales de desarrollo, periodistas de cadenas globales de noticias y funcionarios del Banco Mundial habían llegado para evaluar el programa como modelo de replicación continental. La presión era inmensa, pero Mateo había aprendido a canalizar la presión de la misma manera que había aprendido a sobrevivir en las calles, convirtiéndola en combustible para el éxito. ¿Cómo te sientes?, preguntó Salvador mientras ajustaba su corbata y revisaba por última vez los materiales de presentación. En el año transcurrido, había observado a Mateo evolucionar de un niño traumatizado pero resiliente a un joven líder cuya presencia comandaba respeto inmediato en cualquier habitación. «Siento como si mi abuela Elena estuviera aquí conmigo», respondió Mateo, arreglándose la camisa formal que ahora le quedaba perfecta, ya no la ropa prestada de meses anteriores. Ella solía decir que cuando haces algo con amor verdadero, por otros nunca estás solo en el escenario. Los últimos 12 meses habían sido un torbellino de crecimiento, tanto personal como profesional, para Mateo. No solo había completado su primer año completo de educación formal con calificaciones que lo colocaban en el percentil superior, sino que había demostrado una capacidad natural para el liderazgo que había sorprendido incluso a Salvador. Había desarrollado e implementado programas innovadores que estaban generando resultados que desafiaban todas las expectativas. El programa Nuevos Horizontes había evolucionado hasta incluir 5 componentes revolucionarios que trabajaban de manera sinérgica. Primero, educación acelerada personalizada que permitía a los niños avanzar a su propio ritmo mientras llenaban las lagunas en su educación básica. Segundo, capacitación técnica especializada en áreas de alta demanda como tecnología, servicios de salud comunitaria y gestión de pequeños negocios. Tercero, el programa de consultores de seguridad comunitaria, que había evolucionado hasta convertir a los participantes en enlaces oficiales entre las comunidades marginales y las autoridades locales. El cuarto componente era quizás el más innovador, el programa de mentores de recuperación, donde niños que habían estado en el programa por más de 6 meses trabajaban directamente con nuevos llegados, creando una red de apoyo entre pares que había demostrado ser más efectiva que el asesoramiento profesional tradicional. El quinto componente era el laboratorio de emprendimiento social, donde los participantes desarrollaban pequeños negocios que no solo les proporcionaban ingresos, sino que también resolvían problemas específicos en sus comunidades de origen. Señores delegados, comenzó Mateo, dirigiéndose al impresionante panel de visitantes que llenaba el auditorio principal del centro. Hace 13 meses yo dormía en un edificio abandonado buscando sobras de comida en contenedores de restaurantes y mi mayor aspiración era encontrar suficientes latas reciclables para comprar un pan. Hoy estoy aquí para presentarles un programa que no solo ha cambiado mi vida, sino que ha transformado fundamentalmente la manera en que 150 jóvenes como yo ven su lugar en el mundo. El silencio en la audiencia era absoluto.
Los rostros de los delegados mostraban una mezcla de curiosidad profesional y fascinación personal por el joven que tenían frente a ellos. Pero antes de hablarles sobre estadísticas y metodologías, continuó, Mateo, con la confianza que había desarrollado a través de docenas de presentaciones, quiero que entiendan algo fundamental. Este programa no funciona porque trata a los niños de la calle como víctimas que necesitan caridad. Funciona porque los reconoce como recursos humanos extraordinarios que necesitan oportunidades. Mateo activó la presentación digital que había perfeccionado durante meses. Las primeras diapositivas mostraban datos que habían impresionado a todos los observadores. Independientes, reducción del 73% en crímenes menores en las zonas donde operaba el programa. Tasa de retención escolar del 94% entre los participantes. Creación de 312 empleos directos y más de 800 indirectos. Y un impacto económico positivo documentado de más de 15 millones de dólares en la economía local. Pero las estadísticas solo cuentan parte de nuestra historia, dijo Mateo. Permítanme presentarles a las personas detrás de estos números. La primera joven en levantarse fue Isabela Morales, de 16 años, quien había llegado al programa 8 meses antes, después de vivir en las calles durante 4 años. Antes del programa, dijo con una voz clara y segura, mi única habilidad especializada era detectar instantáneamente qué bolsos eran más fáciles de robar y cuáles contenían más dinero. Desarrollé esta habilidad porque mi supervivencia dependía de ella. Isabela hizo una pausa, sonriendo hacia la audiencia. Hoy uso exactamente esa misma habilidad de observación detallada y evaluación rápida de riesgos como consultora de seguridad para una cadena de tiendas departamentales. Gano un salario digno, ayudando a prevenir robos y estoy estudiando para convertirme en especialista en seguridad corporativa. Transformé una habilidad de supervivencia en una carrera profesional. El siguiente fue Rodrigo García, de 17 años, cuya historia había conmovido a todo el equipo del programa. Desde los 9 años, explicó, conocía cada esquina donde se vendían drogas en esta ciudad, no porque fuera consumidor, sino porque ese conocimiento me permitía evitar las zonas peligrosas cuando buscaba lugares seguros para dormir. Hoy, continuó Rodrigo con orgullo evidente, trabajo con la unidad de narcóticos de la policía local, proporcionando inteligencia que ha llevado al desmantelamiento de 23 puntos de venta de drogas y al arresto de más de 60 traficantes. Pero más importante, estoy estudiando criminología y planeo convertirme en detective especializado en crimen organizado. Y, uno tras otro, los jóvenes del programa compartieron historias que seguían el mismo patrón transformador. Habilidades desarrolladas para la supervivencia que habían sido canalizadas hacia contribuciones sociales positivas. Ana Lucía, quien había desarrollado habilidades extraordinarias de persuasión mientras mendigaba, ahora trabajaba como mediadora comunitaria, resolviendo conflictos vecinales. Diego, cuya capacidad para encontrar refugio en los lugares más improbables lo había mantenido vivo durante años, ahora diseñaba refugios de emergencia para organizaciones humanitarias. ¿Cuál es exactamente la diferencia metodológica entre este programa y las aproximaciones tradicionales para niños de la calle?, preguntó la doctora Camila Rosales, representante de UNICEF para América Latina. Salvador se levantó para responder, pero Mateo le hizo una seña indicando que él manejaría la pregunta. Doctora Rosales, la diferencia fundamental es filosófica antes que metodológica. La mayoría de los programas tradicionales operan desde una premisa de déficit. Identifican lo que estos niños no tienen: educación formal, habilidades sociales convencionales, redes familiares estables, y tratan de llenar esos vacíos. Mateo se movió hacia el centro del escenario,
su presencia llenando el espacio. Nuestro programa opera desde una premisa de fortaleza. Identificamos las habilidades extraordinarias que estos niños han desarrollado. Resistencia mental, capacidad de evaluación de riesgos, habilidades de negociación, conocimiento urbano profundo, capacidad de trabajo bajo presión extrema y construimos sobre esas fortalezas. ¿Puede proporcionar un ejemplo concreto de cómo funciona esto en la práctica?, preguntó el representante del Banco Mundial. Por supuesto, respondió Mateo, caminando hacia una pizarra digital donde había preparado un diagrama detallado. Tomemos el caso de Miguel Díaz, quien acaba de unirse a nuestro programa hace 3 meses. En la pantalla apareció la foto de un niño de 11 años, delgado pero con ojos brillantes e inteligentes. Miguel había vivido en las calles durante 2 años. Durante ese tiempo desarrolló una habilidad extraordinaria para memorizar y navegar rutas urbanas complejas, porque su supervivencia dependía de conocer siempre la ruta de escape más rápida desde cualquier ubicación. En lugar de ver esta como una habilidad irrelevante para la vida convencional, continuó Mateo, reconocimos que Miguel había desarrollado capacidades espaciales y de memoria que son altamente valoradas en campos como logística, arquitectura urbana y planificación de transporte. La siguiente diapositiva mostró a Miguel trabajando con una tableta en un escritorio. Hoy Miguel está participando en un programa piloto con la Secretaría de Movilidad Urbana, usando su conocimiento íntimo de patrones de tráfico peatonal para ayudar a optimizar rutas de transporte público. Simultáneamente, está tomando cursos acelerados de matemáticas y geografía para formalizar sus habilidades intuitivas. En 6 meses, Mateo concluyó, Miguel pasará de ser un niño de la calle sin educación a ser un consultor juvenil especializado en movilidad urbana con conocimiento experiencial único. No eliminamos su historia, la transformamos en su fortaleza profesional. La presentación continuó durante casi 3 horas con preguntas cada vez más detalladas sobre sostenibilidad financiera, escalabilidad internacional, medición de impacto a largo plazo y marcos regulatorios. Cada pregunta fue respondida con datos sólidos, ejemplos específicos y una visión clara de cómo el modelo podría adaptarse a diferentes contextos culturales y económicos. Pero el momento que cambió la dinámica completa de la reunión llegó cuando un visitante inesperado pidió permiso para hablar. Era Miguel Díaz, el mismo niño de 11 años que había sido mencionado en el ejemplo anterior. Había estado observando desde la parte trasera del auditorio y ahora se acercaba al micrófono con pasos decididos, pero respetuosos. «Señores», dijo Miguel con una voz que, aunque pequeña, resonaba con una claridad que captó la atención inmediata de toda la audiencia. Mi nombre es Miguel Díaz y soy el niño del que Mateo estaba hablando hace un momento. Un murmullo de interés se extendió por el auditorio. No era común que los beneficiarios de programas sociales hablaran directamente a audiencias tan formales. Hace 3 meses, continuó Miguel, yo dormía en el Parque Chapultepec, debajo del puente que cruza un río. No había comido en 2 días cuando llegué aquí, no sabía leer bien. No sabía usar una computadora y pensaba que mi vida nunca iba a ser más que buscar comida y evitar peligros. Miguel hizo una pausa, mirando directamente a los delegados. Pero quiero contarles lo que realmente cambió mi vida aquí, y no son las camas cómodas o la comida regular, aunque esas cosas son importantes. Lo que cambió mi vida, dijo con una seriedad que sorprendió a todos por su madurez. Fue la primera vez que un adulto me dijo, Miguel, cuéntame qué sabes sobre esta ciudad que yo no sé. Nadie me había preguntado nunca qué sabía. Siempre me preguntaban qué necesitaba, qué me faltaba, qué estaba mal conmigo. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de varios visitantes.
Mateo me enseñó que todo lo que había aprendido para sobrevivir no era algo de lo que debía avergonzarme, sino algo de lo que podía estar orgulloso. Me enseñó que ser inteligente no solo significa saber cosas de los libros, sino también saber cosas de la vida real. Miguel se enderezó, proyectando una confianza que contrastaba dramáticamente con su pequeña estatura. Ahora, cuando trabajo con los señores de la Secretaría de Movilidad, ellos me preguntan mi opinión sobre cómo hacer que los autobuses funcionen mejor. Me preguntan qué rutas son más seguras para los niños. Me tratan como si mis ideas fueran importantes. Eso, concluyó Miguel, es lo que este programa realmente hace. No nos rescata de quienes somos. Nos ayuda a convertirnos en la mejor versión de quienes ya somos. El silencio que siguió fue profundo y emotivo. Varios de los delegados se secaban discretamente los ojos y la representante de UNICEF tenía una expresión de asombro genuino en su rostro. Después de la presentación formal, mientras los visitantes recorrían las instalaciones y observaban las clases en acción, la doctora Rosales se acercó a Mateo y Salvador con una expresión que combinaba asombro profesional con emoción personal. En 1900, mis 15 años evaluando programas de desarrollo social en 32 países, les dijo, nunca había visto resultados como estos. Pero más importante, nunca había visto un enfoque que preserve tan efectivamente la dignidad y la identidad de los beneficiarios mientras los empodera para el cambio. ¿Qué significa eso en términos prácticos para nosotros?, preguntó Mateo. Significa, respondió la doctora Rosales con una sonrisa, que UNICEF, en asociación con el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos, quiere financiar la expansión de este modelo a 25 ciudades en 12 países latinoamericanos durante los próximos 3 años. Salvador sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. ¿Está hablando de cuánto financiamiento exactamente? Estamos hablando de un compromiso inicial de $150 millones para la primera fase, respondió el representante del Banco Mundial, quien se había unido a la conversación, con proyecciones de escalamiento que podrían alcanzar los 500 millones durante el período completo de implementación. Mateo miró a Salvador, ambos abrumados por la magnitud de lo que se les estaba ofreciendo. Era más dinero del que habían soñado, más impacto del que habían imaginado posible. ¿Qué tendríamos que hacer para acceder a este financiamiento?, preguntó Mateo. Primero, explicó la doctora Rosales, necesitarían establecer una estructura organizacional capaz de manejar operaciones multinacionales. Segundo, desarrollar protocolos de capacitación para replicar su metodología en diferentes contextos culturales. Tercero, crear sistemas de monitoreo y evaluación que permitan documentar y mejorar continuamente el impacto. Y cuarto, preguntó Salvador, intuyendo que había más requisitos. Cuarto, dijo la representante con una sonrisa, necesitarían comprometerse a dedicar los próximos 5 años de sus vidas a este proyecto. No sería algo que pudieran hacer a tiempo parcial mientras persiguen otros intereses. Mateo no dudó ni un segundo. ¿Qué podríamos estar haciendo que fuera más importante que esto? Mateo, Salvador le puso una mano en el hombro. Esto significaría viajar constantemente, trabajar con gobiernos que pueden ser burocráticos y complicados, manejar presupuestos enormes, liderar equipos de cientos de personas. Ah, señor Salvador, Mateo lo interrumpió con una sonrisa que irradiaba determinación absoluta. Hace 13 meses yo era un niño de la calle que había perdido toda esperanza en el futuro. Si pude transformar mi vida tan completamente, estoy seguro de que puedo aprender a manejar presupuestos internacionales y liderar equipos multinacionales. Esa noche,
Después de que todos los visitantes se habían ido y los jóvenes del programa estaban en sus dormitorios, Mateo y Salvador se quedaron en la oficina que ahora compartían, que había evolucionado de un espacio simple a un centro de comando equipado con tecnología de comunicaciones avanzada que les permitía conectarse con consultores y colaboradores en todo el continente. ¿Realmente comprendes la magnitud de lo que acabamos de aceptar?, preguntó Salvador, mirando hacia la ventana donde las luces de la ciudad se extendían hasta el horizonte. Acabamos de comprometernos a cambiar las vidas de potencialmente 50.000 niños en toda América Latina, respondió Mateo. Acabamos de aceptar crear un movimiento que podría transformar fundamentalmente cómo la sociedad ve y trata a los niños marginados. ¿Y eso no te aterroriza? Me aterroriza. Completamente, Mateo admitió riéndose. Pero mi abuela Elena solía decir algo que se ha vuelto mi mantra personal. Mi hijo, el miedo es simplemente evidencia de que estás a punto de hacer algo que vale la pena. Si no tienes miedo, probablemente no estás soñando lo suficientemente grande. Salvador se recostó en su silla, observando al joven que había conocido como un niño desesperado, arriesgando su vida en un río turbulento. ¿Sabes cuál es la parte más increíble de toda esta historia? ¿Cuál? Que comenzó con un acto completamente instintivo e impulsivo. Tú saltaste al río sin pensar en consecuencias, sin calcular riesgos, sin esperar nada a cambio. Solo viste a alguien en peligro y actuaste. Y ahora, continuó Salvador, ese mismo impulso se ha convertido en una metodología científicamente validada, un modelo financiado internacionalmente y un movimiento que va a impactar a decenas de miles de vidas. Mateo reflexionó sobre las palabras de Salvador. ¿Cree que eso significa que perdí algo? ¿Que lo que hacemos ahora es menos puro porque involucra dinero y organizaciones y política? Al contrario, respondió Salvador inmediatamente. Creo que significa que encontraste una manera de escalar la bondad. Ese niño de 12 años que salvó una vida se convirtió en un joven de 13 años que va a salvar miles de vidas. No perdiste la pureza, la multiplicaste. En ese momento, el teléfono de Mateo sonó. Era una videollamada grupal que había programado con algunos de los primeros niños que habían pasado por el programa y que ahora estaban en diferentes fases de su desarrollo educativo y profesional. ¡Mateo!, gritaron varias voces al unísono cuando la pantalla se llenó con rostros sonrientes. Escuchamos sobre la reunión de hoy. ¿Cómo se enteraron tan rápido?, preguntó Mateo riéndose. Miguel no podía guardar el secreto, gritó Isabela Morales desde su dormitorio en el centro. Nos contó sobre los representantes internacionales y el financiamiento. ¿Es verdad que vamos a expandirnos a otros países?, preguntó Carlos Soto, quien ahora estaba tomando clases nocturnas de ingeniería mientras trabajaba como consultor de seguridad. Es verdad, respondió Mateo, pero eso significa que ustedes van a tener que asumir más responsabilidades aquí. Salvador y yo vamos a estar viajando mucho y necesitamos que los que han estado más tiempo en el programa ayuden a liderar a los nuevos. ¡Estamos listos!, gritó Valentina Ríos. Rodrigo y yo ya hemos estado entrenando a los niños nuevos que llegaron la semana pasada. ¿Pero van a seguir siendo nuestros líderes principales?, preguntó una voz preocupada desde el fondo. Era Ana Lucía, quien había llegado al programa solo 4 meses antes, pero había demostrado un progreso extraordinario. Siempre, respondió Mateo sin dudar. No importa a cuántos países vayamos o cuántos programas creemos, este lugar y ustedes van a ser siempre nuestro hogar base, van a ser nuestro modelo y nuestro corazón. Ana Lucía, preguntó Salvador, reconociendo la preocupación en la voz de la niña. ¿Hay algo específico que te inquieta? Ana Lucía apareció en primer plano en la pantalla.
Era una niña de 12 años, con ojos profundos que habían visto demasiado para su edad, pero que ahora brillaban con una esperanza que no había tenido cuando llegó. Es que, dijo Ana Lucía tímidamente, antes de llegar aquí, había tenido muchos adultos que me prometieron cosas y después se fueron. Sé que ustedes son diferentes, pero tengo miedo. El silencio que siguió fue profundo. Tanto Mateo como Salvador entendían exactamente lo que Ana Lucía estaba expresando. Para niños que habían sido abandonados, traicionados o decepcionados por los adultos en sus vidas, la promesa de estabilidad y apoyo continuo era algo difícil de creer. Ana Lucía, dijo Mateo con una seriedad que captó la atención de todos en la llamada. ¿Puedo contarte algo que nunca le he contado a nadie? La niña asintió. Cuando Salvador me dijo por primera vez que iba a ayudarme, que iba a asegurar mi educación y mi futuro, yo tampoco le creí completamente. Había tenido demasiadas personas que me habían hecho promesas que no cumplieron. ¿En serio?, preguntó Ana Lucía sorprendida. En serio, pero entonces me di cuenta de algo importante. El miedo a ser abandonado otra vez me estaba impidiendo aceptar la ayuda real cuando finalmente llegó. Así que decidí confiar, no porque tuviera garantías, sino porque merecía la oportunidad de ver qué pasaría si alguien realmente cumplía sus promesas. ¿Y si no hubiera funcionado?, preguntó Ana Lucía. Si no hubiera funcionado, habría estado exactamente en la misma situación que antes, pero habría aprendido algo valioso sobre cómo protegerme mejor en el futuro. Pero si funcionaba como funcionó, mi vida completa cambiaría. ¿Qué me estás diciendo que haga? Te estoy diciendo que tomar el riesgo de confiar en nosotros vale la pena, porque lo peor que puede pasar es que termines donde empezaste, pero lo mejor que puede pasar es que tu vida se transforme completamente. Ana Lucía se quedó pensativa por un momento. Pero, ¿cómo voy a saber si realmente van a cumplir sus promesas cuando estén en otros países? Porque, intervino Isabela, nosotros vamos a asegurarnos de que las cumplan. Somos una familia ahora, Ana Lucía. Cuidamos unos de otros. ¿Y por qué?, añadió Carlos. Mateo nos enseñó que parte de crecer es convertirse en el tipo de persona que cumple promesas para otros niños como nosotros. Éramos. Exactamente, me dijo Mateo. Ana Lucía, en 2 años, cuando tengas 14, vas a estar ayudando a niños de 10 y 11 años que van a tener exactamente el mismo miedo que tienes ahora, y vas a poder prometerles, basándote en tu propia experiencia, que vale la pena tomar el riesgo de confiar. Las palabras de Mateo resonaron no solo con Ana Lucía, sino con todos los niños en la llamada. Era un recordatorio de que el programa no solo se trataba de recibir ayuda, sino de convertirse en el tipo de persona que proporciona ayuda a otros. Mateo, preguntó Miguel, quien había estado escuchando en silencio, ¿puedo preguntarte algo sobre los otros países? Por supuesto. ¿Van a ser niños como nosotros? Niños que han vivido en las calles y han tenido que sobrevivir solos. Sí, Miguel, van a ser exactamente como ustedes eran cuando llegaron aquí, pero van a hablar otros idiomas y tener culturas diferentes. ¿Eso te preocupa, Miguel?, pensó por un momento. No me preocupa, me emociona, porque si hay niños en otros países que son como nosotros éramos, significa que hay niños en todo el mundo que son inteligentes y fuertes como nosotros, pero que simplemente no han tenido la oportunidad de demostrarlo. Esa, dijo Salvador, es exactamente la actitud correcta. Miguel, ¿saben qué?, dijo Rodrigo de repente. Creo que deberíamos hacer algo especial para prepararnos para esto. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Mateo. Creo que cada uno de nosotros debería escribir una carta para los primeros niños que van a entrar a los programas en otros países, contándoles nuestras historias, explicándoles lo que van a aprender, asegurándoles que no están solos. Esa es una idea increíble, exclamó Valentina.
Y podemos hacer videos también para que vean nuestras caras y sepan que somos reales, y podemos traducir todo a diferentes idiomas, añadió Carlos, quien había estado aprendiendo inglés y portugués como parte de su programa de estudios. La energía en la llamada se había transformado completamente. Lo que había comenzado como una conversación sobre miedos y preocupaciones se había convertido en una sesión de planificación llena de entusiasmo y creatividad. ¿Saben qué más podríamos hacer?, preguntó Isabela. Podríamos crear un sistema de hermanos mayores internacionales. Cada uno de nosotros podría ser mentor de un niño en otro país. Como pen pals, pero para cambio de vida, gritó Ana Lucía, quien había pasado de preocupada a completamente emocionada. Exactamente, dijo Mateo, sintiendo una ola de orgullo y amor por estos jóvenes extraordinarios. Van a ser embajadores internacionales del programa. La conversación continuó durante otra hora con ideas cada vez más creativas sobre cómo conectar a los niños de diferentes países, cómo compartir experiencias y estrategias y cómo crear una red global de apoyo entre pares que trascendiera fronteras y culturas. Cuando finalmente terminaron la llamada, Mateo y Salvador se quedaron en silencio por varios minutos, ambos procesando la profundidad de lo que acababan de presenciar. ¿Te diste cuenta de lo que acaba de pasar?, preguntó finalmente Salvador. Los niños acaban de diseñar espontáneamente la infraestructura de apoyo emocional para una expansión internacional, respondió Mateo con asombro. Más que eso, acaban de demostrar que han internalizado completamente la filosofía del programa. No se ven a sí mismos como beneficiarios pasivos, sino como agentes activos de cambio. Y, añadió Mateo, han demostrado que la idea de usar experiencias difíciles para ayudar a otros no es solo nuestra filosofía, sino la de ellos también. Mientras cerraban la oficina y se preparaban para irse, ambos sabían que algo fundamental había cambiado esa noche. El programa Nuevos Horizontes ya no era algo que ellos dirigían para beneficio de los niños. Se había convertido en algo que los niños estaban dirigiendo junto con ellos con igual pasión y compromiso. Salvador, dijo Mateo mientras caminaban hacia el estacionamiento bajo las luces de la ciudad. ¿Cree que estamos listos para esto? Para la expansión internacional, para manejar 150 millones de dólares, para cambiar potencialmente 50,000 vidas. Hace 13 meses, respondió Salvador. Eras un niño de 12 años viviendo en las calles. Hace 8 meses yo era un hombre perdido cuyo único propósito era acumular más dinero. Mira dónde estamos ahora. Eso es un sí. Eso es más que un sí. Eso es la certeza de que si pudimos llegar hasta aquí, podemos llegar a donde sea necesario ir. Mientras se separaban para ir a sus respectivos hogares, Mateo miró hacia atrás al edificio que albergaba el programa, que había comenzado como un acto impulsivo de bondad y que ahora estaba a punto de convertirse en un movimiento internacional. En las ventanas iluminadas podía ver las siluetas de algunos de los niños que todavía estaban despiertos, probablemente trabajando en sus tareas o planeando las cartas y videos que habían decidido crear. Eran niños que hacía meses no tenían esperanza en el futuro y que ahora estaban planificando activamente cómo darle esperanza a otros niños en todo el mundo. Esa, se dio cuenta Mateo, era la verdadera medida del éxito del programa. No solo había cambiado las circunstancias de estos niños, sino que había transformado fundamentalmente cómo se veían a sí mismos y cuál creían que era su propósito en el mundo. Mañana comenzaría oficialmente la fase de planificación para la expansión internacional. Habría reuniones con burócratas, negociaciones con gobiernos, desarrollo de protocolos y miles de detalles logísticos que resolver. Pero esta noche, mientras caminaba hacia su apartamento bajo las estrellas,
Mateo sabía con certeza absoluta que estaban haciendo exactamente lo que se suponía que debían hacer y que el niño de 12 años, que había saltado al río para salvar a un extraño, se había convertido en algo que nunca había imaginado posible. El líder de un movimiento que estaba a punto de demostrar al mundo entero que los niños más olvidados y marginados pueden convertirse en los agentes de cambio más poderosos de la sociedad. 3 años después de aquel día que cambió todo para siempre, Mateo Mendoza, ahora de 16 años, se encontraba parado en el escenario principal del Teatro Nacional de Ciudad de México, frente a una audiencia de más de 3,000 personas que incluía presidentes, ministros, líderes empresariales y representantes de organizaciones internacionales de 47 países. Era la ceremonia de clausura del primer Congreso Mundial de Transformación Social Juvenil, un evento que había nacido del éxito extraordinario del programa Nuevos Horizontes. Honorables invitados, comenzó Mateo con la confianza serena de alguien que había aprendido a convertir su dolor en propósito. Hace exactamente 3 años y 2 meses, yo era un niño de 12 años que vivía en las calles de esta ciudad buscando comida en contenedores de basura y durmiendo en edificios abandonados. Silencio profundo llenó el teatro. En las primeras filas, Salvador Fuentes, ahora reconocido mundialmente como pionero en innovación social, observaba con lágrimas de orgullo en los ojos al joven que había salvado su vida y que ahora estaba inspirando al mundo entero. Hoy, continuó Mateo, estoy aquí para anunciar que el programa Nuevos Horizontes ha transformado oficialmente las vidas de 47,328 niños y jóvenes en 89 ciudades de 23 países en 3 continentes. La ovación que siguió fue ensordecedora, pero Mateo levantó su mano indicando que tenía más que decir. Pero las estadísticas, por impresionantes que sean, no cuentan la historia real. La historia real está sentada aquí con ustedes esta noche. En ese momento, las luces del teatro se encendieron gradualmente, revelando algo extraordinario. Dispersos entre la audiencia de dignatarios y líderes mundiales, estaban cientos de jóvenes entre 14 y 22 años, todos graduados del programa Nuevos Horizontes de diferentes países. Isabela Morales, dijo Mateo, y una joven de 19 años se levantó desde su asiento entre el público, quien hace 3 años era una niña de la calle que robaba para sobrevivir. Acaba de graduarse como ingeniera de sistemas de la Universidad Nacional y ha desarrollado una aplicación que ha ayudado a localizar 312 niños desaparecidos en América Latina. Isabela saludó con dignidad mientras el público aplaudía. Carlos Soto, continuó Mateo, y un joven de 21 años se puso de pie, quien conocía todas las esquinas donde se vendían drogas porque había sido vendedor él mismo. Ahora es detective especializado en narcóticos y ha desmantelado 15 redes de tráfico en 5 países. Rodrigo García y otro joven se levantó, quien sobrevivió en las calles memorizando rutas de escape. Ahora es consultor internacional en planificación urbana y ha rediseñado sistemas de transporte público en 12 ciudades. Uno por uno, Mateo presentó a docenas de jóvenes cuyas historias seguían el mismo patrón transformador. Habilidades desarrolladas para la supervivencia que habían sido canalizadas hacia contribuciones extraordinarias a la sociedad. Pero la historia más importante, dijo Mateo, su voz volviéndose más suave pero más poderosa, es la de Miguel Díaz. Un joven de 14 años se levantó desde la primera fila. Era el mismo Miguel que 3 años antes había llegado al programa como un niño de 11 años desnutrido y sin esperanza. Miguel, dijo Mateo con una sonrisa que iluminó todo el teatro, ¿quieres contarles a estos señores lo que haces ahora?
Miguel se acercó al micrófono con la confianza de alguien que había aprendido que su voz importaba. Señores presidentes y ministros, dijo con una claridad que impresionó a todos. Yo dirijo el Centro de Orientación para nuevos participantes en nuestro programa. Mi trabajo es ayudar a otros niños que llegan exactamente como yo llegué, asustados, desconfiados, sin creer que su vida puede cambiar. ¿Y qué les dices cuando llegan así?, preguntó Mateo. Les digo exactamente lo que Mateo me dijo a mí. Tu vida ha sido difícil, pero no va a ser desperdiciada. Vamos a encontrar una manera de convertir todo lo que has sufrido en algo que ayude a otros niños. Miguel hizo una pausa, mirando directamente a la cámara que transmitía el evento en vivo a todo el mundo. Y les digo que sé que es verdad porque yo soy la prueba viviente. La ovación que siguió duró 5 minutos completos. Varios de los presidentes y ministros presentes tenían lágrimas en los ojos. Cuando el silencio regresó, Mateo tomó el micrófono nuevamente. Pero hay algo más que quiero compartir con ustedes esta noche. Algo que representa el verdadero futuro de este movimiento. En la pantalla gigante, detrás de él, aparecieron rostros de niños conectándose desde centros de nuevos horizontes alrededor del mundo. Manila, Lagos, Bombay, El Cairo, Sao Paulo, Ciudad de México. ¡Mateo!, gritaron cientos de voces jóvenes al unísono desde la pantalla. Te vemos. Estos, dijo Mateo con orgullo evidente, son los líderes del futuro, niños que hace 2 años vivían en las calles y que ahora están dirigiendo programas para otros niños en sus propias ciudades. Una niña de aproximadamente 13 años desde Manila tomó la palabra. Mateo, queremos contarles a todos algo importante. Adelante, María. Nosotros, los niños de todos los centros del mundo, hemos tomado una decisión. Vamos a crear nuestra propia organización internacional. Se va a llamar Guerreros de la Esperanza y va a estar dirigida completamente por jóvenes que han pasado por el programa. Un murmullo de asombro se extendió por el teatro. Otro niño, esta vez desde Lagos, continuó. Vamos a usar todo lo que hemos aprendido para crear nuestros propios programas en lugares donde ni siquiera existe nuevos horizontes todavía. ¿Y cuál es su meta?, preguntó Mateo, aunque sospechaba la respuesta. Llegar a 1 millón de niños en los próximos 10 años, gritaron todas las voces al unísono. El teatro entero se puso de pie en una ovación que parecía no tener fin. Los presidentes aplaudían, los ministros lloraban y los medios de comunicación captaban cada momento de lo que estaba siendo reconocido como un punto de inflexión histórico en el trabajo social mundial. Cuando finalmente el silencio regresó, Mateo se acercó al borde del escenario, más cerca de la audiencia. Hay una persona aquí esta noche sin la cual nada de esto habría sido posible, dijo suavemente. Salvador Fuentes, ¿podrías acompañarme aquí arriba? Salvador subió al escenario y por primera vez en años parecía verdaderamente abrumado por la emoción. Este hombre, dijo Mateo, poniendo su brazo alrededor de los hombros de Salvador, me enseñó que salvar una vida no es un evento único. Es una decisión que tomas todos los días de usar lo que tienes para hacer que la vida de otros sea mejor. Pero Mateo me enseñó algo aún más importante, respondió Salvador tomando el micrófono. Me enseñó que ser salvado no es el final de la historia, es el comienzo de tu responsabilidad de salvar a otros. Mateo miró hacia la audiencia, hacia las cámaras, hacia los niños conectados desde todo el mundo. Hace 3 años, dijo, un niño de 12 años saltó a un río para salvar a un hombre que se ahogaba. No lo hizo porque esperaba una recompensa o porque alguien se lo pidió o porque pensó que iba a cambiar el mundo. Lo hizo porque en ese momento salvar esa vida era lo único que importaba. Mateo hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran.
Hoy 47.328 niños alrededor del mundo han aprendido la misma lección, que el propósito de la vida no es acumular cosas para ti mismo, sino usar lo que tienes, sea mucho o poco, para hacer que la vida de otros sea mejor. Y ahora, continuó su voz llenándose de emoción, esos 47.328 niños están saltando a sus propios ríos, salvando sus propias vidas, creando sus propios programas, transformando sus propias comunidades. La cámara capturó rostros en la audiencia. Había presidentes llorando, ministros tomando notas furiosamente y empresarios ya planeando cómo contribuir al movimiento. El círculo ya no es solo nuestro, dijo Mateo mirando directamente a la cámara. Es de cada niño que ha decidido que su vida difícil no será desperdiciada. Es de cada joven que ha elegido convertir su dolor en propósito. Es de cada persona que ha entendido que salvar una vida es solo el comienzo. Y este círculo, concluyó Mateo con una sonrisa que irradiaba esperanza pura, nunca se va a detener de crecer. La ovación final duró 15 minutos, pero más importante que los aplausos fueron las acciones que siguieron. Esa noche, 23 países se comprometieron a implementar el modelo Nuevos Horizontes como política nacional. 17 empresas multinacionales anunciaron programas de financiamiento y más de 100 ciudades solicitaron asistencia técnica para crear sus propios centros. Pero para Mateo, el momento más importante llegó después, cuando estaba solo con Salvador en el camerino. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, preguntó Salvador. ¿Qué? Que ya no nos necesitan más. El movimiento ahora tiene vida propia. Los niños lo están dirigiendo, expandiendo, mejorando. Tú cumpliste tu propósito. Mateo sonrió. No, Salvador, cumplí mi primer propósito. Ahora tengo uno nuevo. ¿Cuál? Asegurarme de que en 20 años, cuando estos niños sean adultos liderando el mundo, nunca olviden que empezó con un acto simple de bondad, y que ellos enseñen a sus propios hijos que cualquier persona, sin importar cuán pequeña o insignificante se sienta, tiene el poder de cambiar el mundo. Esa noche, mientras regresaban a casa, Mateo miró hacia el cielo estrellado y susurró: «Gracias, abuela Elena. Tu nieto encontró su camino». Y en algún lugar de la ciudad, un niño de 10 años, que había estado viviendo en las calles, vio la transmisión del evento en un televisor de una tienda. Y por primera vez en años, se atrevió a creer que tal vez, solo tal vez, su vida también podría tener propósito. El círculo continuaba expandiéndose. Una vida salvada a la vez. Una esperanza renovada a la vez. Un futuro transformado a la vez. Todo había comenzado con un niño valiente que decidió que la vida de un extraño valía más que su propia seguridad. Y ahora miles de niños alrededor del mundo estaban aprendiendo la misma lección, que el acto más pequeño de bondad puede crear ondas de cambio que se extienden por toda la eternidad